Soy el compañero José, me acompaña aquí el compañero Sergio. Representamos a la UJRM y al FPR. Vamos a empezar con unas efemérides. ¿Qué tal, compañero Sergio? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí con el gusto de acompañarte, de compartir una serie de reflexiones. Esperemos que cuando se compartan en los medios correspondientes ayuden a generar inquietud. Si a algunos les gustan, pues por favor compartan. Si tienen comentarios, preguntas, sugerencias, críticas, bienvenidas sean. Todo con el afán de que este programa se vaya enriqueciendo y aquí humildemente estamos acudiendo a este llamado. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué nos puedes decir? Porque este mes de mayo pasaron bastantes fechas importantes, ¿no? Y vale la pena pues, hacerles una mención en nuestro programa. Y pues una de ellas, hablando en concreto, sería el 1 de mayo, ¿no? Así es. El 1 de mayo, como se abordó en su momento, surgió en 1886 debido a la represión que se orquestó contra los obreros de Chicago, que la patronal asumió una actitud prepotente ante sus demandas, ante sus necesidades. Y ya en 1889 la Internacional Socialista fue la que promovió su conmemoración internacional, justamente en ese día al que estamos haciendo alusión. Merece la pena resaltarse que nuestras organizaciones, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, el Frente Popular Revolucionario, la Unión de Trabajadores de la Educación, entre otras, fuimos parte de este proceso de lucha, de esa jornada en la que exigimos que se respeten el aumento salarial, que se respete el seguro médico, todas las prestaciones que se han conseguido a base de movilización nacional e internacional de la clase obrera. Pues ahí nuestros compañeros estuvieron movilizándose en Tijuana, en Toluca, en Oaxaca, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aquí mismo en Chilpancingo, pues ahí estuvimos presentes, acudimos, pues ahí en la convocatoria que emitió el Magisterio Democrático de la CETEG, y fue una jornada bastante enriquecedora, sobre todo en estos tiempos, porque la pandemia desgraciadamente se ha utilizado para atemorizar y para desarticular a los movimientos sociales, y sin despreciar los riesgos que puede generar en nuestra salud. También se está lucrando, porque las grandes empresas farmacéuticas son las que se están enriqueciendo, como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, y todas las compañías digitales, que sobre todo de paquetería. Pero bueno, eso es harina de otro costal, como se dice comúnmente. Haciendo de lado esa situación, pues el 5 de mayo se cumplieron 203 años desde que nació Carlos Marx, el padre del comunismo científico, del socialismo proletario, de lo que posteriormente dicho movimiento se adquirió el nombre de marxismo, y en ese sentido consideramos esencial su
su estudio y también su implementación, porque durante la crisis del 2008 los mismos ideólogos y economistas burgueses no tenían una explicación auténticamente científica del porqué de las crisis, y eso desencadenó que los 3 tomos del Capital de Carlos Marx, y que también escribió Federico Engels, se agotaran en todas las librerías, en todas las bibliotecas. Es a tal grado pues lo que sea el alcance que tuvo. No es la única referencia, hay muchas otras. Francis Fukuyama, que fue uno de los intelectuales del neoliberalismo, en su momento dijo que después del capitalismo no hay más, que era el fin de la historia, que era el mejor mundo posible. Y hace 3 años reconoció que el capitalismo solo conduce a las crisis, que la única forma de superarlas es mediante el socialismo, de que incluso él dijo que el socialismo debería volver. Obviamente esto no lo hace de buena fe, no es que ahora se haya convertido en marxista, porque no es eso. La misma realidad social lo ha puesto en su lugar. También vemos las declaraciones de Bill Gates. Bill Gates en su momento dijo que el socialismo es el único que puede frenar el cambio climático, y que el sector privado es un desastre. El mismo Warren Buffett, que también es otro de los hombres más ricos del mundo, dijo que existe la guerra de clases, que su clase, la de los ricos, es la que le está ganando. Los mismos neoliberales dijeron que la lucha de clases ya no existía, que ya no existía tampoco la clase obrera, y vemos que un propio capitalista pues ahí está reconociendo pues ahí un elemento o un eje central que quisieron enterrar, ¿no? Y que por el contrario está más vivo y más vigente que nunca. Pues qué más, para no alargarnos más, en las distintas encuestas que se han levantado en Rusia y en las ex repúblicas soviéticas, pues hablan de que el socialismo debe regresar, de que la URSS debe reestructurarse, de que Lenin y Stalin son las figuras con mayor aceptación, incluso superando el 60% ahí de los encuestados. El tercer mejor aprobado es Herzinsky, que también fue otro bolchevique, consecuente, defensor de la línea leninista y enemigo intransigente del menchevismo y del trotskismo. Pues en fin, hay muchos argumentos que tocar, pero mientras esos son los que consideramos importante ir mencionando. El tema del Día del Maestro, el 15 de mayo, pues una fecha que durante ese marco pues se realizó el Congreso Nacional Ordinario de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Llegaron a acuerdos muy importantes, una posición bastante clara, porque entienden que al gobierno actual de la Cuarta Transformación pues no basta no fue suficiente con darles el voto. Ahora hay que exigirles, hay que rendirles cuentas, hay que también desmentir o más bien desenmascarar el carácter de clase que juega esta gestión actual a nivel federal, con una actitud bastante unitaria. Ahí también hubo delegados de otras organizaciones que emitieron saludos combativos, fraternos, y nosotros nos pronunciamos
en apoyo total e incondicional a la CENTE porque sus demandas son legítimas, y no solo afectan a los estudiantes ni a los maestros, afectan a todo el pueblo, a los obreros, a los campesinos, porque esa privatización de la educación, esos encarecimientos de las cuotas, pues en lugar de que puedan acceder, al contrario, se ven excluidos de un derecho que se encuentra estipulado a nivel constitucional en el artículo 3. Pasando al día 23 de mayo, recordemos que un 23 de mayo, pero de 1929, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México exigían la autonomía, exigían una relación paritaria entre estudiantes y maestros, en donde la máxima casa de estudios de nuestro país pudiera elegir por su propia cuenta a sus representantes y el sistema de gobierno a implementar, y que desgraciadamente ese acontecimiento terminó en una matanza que penosamente hasta la fecha recordamos, y que con un espíritu combativo seguimos reivindicando. Ya son 92 años de que sucedió dicha atrocidad, y esto también lo menciono porque el día de antier, 28 de mayo, estuvimos acompañando a los camaradas del movimiento Fuerza Estudiantil, una coalición independiente ahí en la preparatoria número 9 de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Ernesto Che Guevara. Los compañeros, el día anterior, 27, se celebraron elecciones para consejeros universitarios, y hubo maniobras fraudulentas en las que se habla de que existían 211 votos y de la nada aparecieron más de 300. Entonces ahí hubo una actitud bastante tendenciosa para favorecer a la planilla vinculada con el director Heredia, con el rector Javier Saldaña Almazán, y repudiamos estos hechos porque efectivamente no solo fue el fraude por el fraude, también hubo amenazas, hubo intimidación, insultos, campaña negra, ofensas, pues qué más, toda una serie de también la compra de votos a través de calificaciones, y esto no solo fue en la prepa 9, también se dieron esta serie de abusos en la preparatoria número 7 de Acapulco. Hubo quienes cuestionaron estas prácticas antidemocráticas, pues fueron amedrentados, y como miembros tanto de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México como miembros del Frente Popular Revolucionario nos solidarizamos con estos compañeros que fueron agredidos y que solamente están exigiendo el respeto a la voluntad de la comunidad universitaria. Es más, los compañeros de la prepa 9 de la coalición Movimiento Fuerza Estudiantil ni siquiera están obsesionados con acaparar el cargo. Ellos plantean que en todo caso haya un conteo transparente, que se establezca un equipo de trabajo para beneficiar a la comunidad universitaria, en este caso preparatoriana, ahí de la Ernesto Che Guevara. Piden una mesa de diálogo, y qué más decir. Ellos están en la disposición de impulsar un frente estudiantil. Nosotros apoyamos esa propuesta porque es una propuesta legítima. El estudiantado se merece una organización propia, una estructura propia, y qué mejor manera de
que ellos vayan tomando la iniciativa, pues nosotros estamos orgullosos de este tipo de luchas. Ahí estuvimos acompañando presencialmente, emitiendo declaraciones ante los medios que acudieron a dicha convocatoria. Ahí estuvimos acompañando su concentración afuera del edificio docente. Ahí pegando cartulinas con exigencias, ahí con todo de manera diplomática, de manera pacífica, porque no quieren llevarlo a niveles que no deben llevarse. No están dispuestos a caer en provocaciones. Al contrario, ellos buscan la solución más armoniosa posible. Y emotivamente gritamos consignas. Quizá pudieron haber sido más compañeros los que estuvieron ahí presentes, pero no se logró el cometido, porque a través de presiones, de chantajes, de amenazas trataron de que la jornada no tuviera éxito. Todo lo contrario, fue bastante moralizante, porque pues ahí elevó nuestro espíritu combativo, también el suyo propio, de los compañeros de la prepa, y estamos en total disposición para con ellos ante cualquier eventualidad, y también hacemos responsables a las autoridades universitarias de cualquier agresión que atente contra su integridad física y psicológica. Pues eso sería todo por el momento en lo que concierne a las efemérides. Bueno, muchas gracias, compañero Sergio. Ahí fueron los acontecimientos más importantes del mes. Ahora pues vamos a hablar de un tema que va muy relacionado, ¿no? Principalmente con los estudiantes, con los profesores. Y este tema es la organización. Es los sindicatos, las asambleas, su importancia en el papel de la clase obrera, ¿no? De la clase campesina, del proletariado en general. Bueno, efectivamente es necesario, hace mucha falta, y aquí merece la pena resaltarse que los consejos de unidad de universitarios existen no para atender las necesidades y las demandas del estudiantado. Al contrario, están vinculadas y y están hechos para que se impongan los intereses políticos y económicos de los grupos de poder existentes dentro de no solo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en todas las universidades habidas y por haber. Pues aquí tampoco se trata de que caigamos en una actitud puritana de que si queremos postularnos para esos cargos nos vamos a corromper, porque no es así tampoco. Se trata de que también peleemos esa representatividad para contribuir a hacer cambios, ¿no? Obviamente hasta donde sea posible, porque la parte institucional tiene sus limitaciones. Por sí sola es insuficiente, y para que tenga mayores posibilidades de triunfo, pues tenemos que hacer un fuerte trabajo de bases, muy disciplinado, muy puntual, muy bien estructurado. Entender que no es el cargo por el simple cargo, que primeramente, pues si
si se proponen una serie de compañeros en una planilla o en una coalición, es porque hay una base que los respalda y que deben responder a esa base. En todo caso, de que ganen, pues tienen que rendir cuentas. Y si no lo hacen, pues hay dos opciones. Una, que abandonen el cargo, o la otra, que enmienden sus errores. No hay más, pues. O al menos así nosotros lo concebimos desde el punto de vista de la lucha estudiantil. También consideremos que cuando los consejos de unidad y los consejos universitarios no asumen su papel dignamente, pues también han existido los CGRs, los Consejos Generales de Representantes, que es un poder alternativo, un poder asambleísta, como tú lo acabas de señalar. Ahí todo se discute, todo se aprueba colectivamente, nada a espaldas de nadie, pues. O al menos eso es lo que nosotros pensamos o defendemos. Pues esos CGRs no deben ser figuras de adorno, pues. Al contrario, deben ser agitadores, deben ser organizadores. No solo deben discutir problemas, también tienen que implementar acciones para fortalecer la unidad de los estudiantes, ¿no? Mediante sus demandas, reducción de cuotas, mayor presupuesto para sus centros de estudio, que las becas sean repartidas equitativamente y no como lo vemos ahora, que son acaparadas solamente para los que están alineados con la administración central. Ese tipo de demandas son las que debemos abrazar. También consideramos que el movimiento estudiantil, para que tenga una fuerza considerable o determinante, también debe buscar el apoyo de organizaciones externas. En este caso, organizaciones campesinas, obreras, magisteriales, y pues también no todo es no todo es agitación, no todo es lucha. También hay que fortalecer la parte cultural, la parte deportiva, porque el ser humano así es tan vasto que no se le puede reducir a una sola área. El estudiante no nada más debe tener buenas calificaciones y obtener un título, también debe desarrollar sus habilidades de tipo artísticas, físicamente hablando, con el ejercicio, con el deporte. También debe ser un profesionista comprometido con las causas sociales, que es justamente uno de los ejes por los que se rigió el modelo de Universidad Pueblo, que le dio vida pues a la Universidad Autónoma de Guerrero, válgase la redundancia. Pues todos esos principios son los que debemos resaltar. También el tema sindical, pues ahí lo respetamos mucho, es muy vigente, pero desgraciadamente también hay dirigentes que han sido cooptados por la rectoría, que se han alejado del vínculo con otras organizaciones sociales, que se han limitado solamente a negociar intereses de grupo, personales, cuando se trata de defender hasta las últimas consecuencias
pues ahí los anhelos y las aspiraciones de todo el gremio trabajador académico. Eso es lo que nosotros consideramos. Muchos sindicatos, desgraciadamente, que están bajo la línea oficialista, pues son sindicatos charros, sindicatos corporativistas, que en lugar de defender a la base trabajadora, pues defienden a los grupos patronales, a los grupos gobiernistas, y o sea, esto no es nuevo. Ya desde los años 30, 40 ya se había desarrollado. Vemos a la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, la CNC, la Confederación Nacional de Campesinos, y la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, entre muchas otras que hacen falta por mencionar. Desde ahí han impuesto esa línea. También la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rompió con el charrismo, contra el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un sindicato manipulado por la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública pues es parte del gobierno establecido, y ese gobierno establecido pues en el ámbito educativo pues está subordinado a las cámaras empresariales como CUMEX, Coparmex, Mexicanos Primero, a nivel internacional con los organismos financieros, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial del Comercio, entre muchas otras cuya lista es interminable. También el G20. Pues también es parte de la lucha de clases, y también Marx y Engels ya lo habían abordado en su momento. Hay cartas en donde que ellos intercambian y hablan de que un sector de la clase obrera se está burguesando, y ese sector que se está burguesando se refiere a la aristocracia obrera, que son los supervisores, los ejecutivos, los gerentes, los capataces, todo ese tipo de figuras que reciben un sueldo privilegiado, que fungen un doble papel como administradores de la burguesía en sus empresas, en sus consorcios, en sus cadenas comerciales, en sus grupos bancarios, todo su capital financiero, y son justamente los dirigentes de los sindicatos charros, como por ejemplo el sindicato, el CENTE que mencionamos, no confundir con la CENTE, porque la CENTE es la ruptura. El mismo sindicato nacional de trabajadores de la salud, también están alineados a las políticas neoliberales privatizadoras. Pues ellos desorientan política ideológicamente a la base trabajadora, a los obreros, a los campesinos, para que ellos no desarrollen una independencia sindical, para que ellos no cobren conciencia de clase, y al contrario reproduzcan esos mismos vicios de venderse por un voto, de vender los principios sindicales y políticos para intereses personales, mezquinos, individualistas. Y eso es lo que justamente tratamos de combatir. De ahí que con distintas organizaciones como la CENTE, el Sindicato de Telefonistas, el Sindicato de Electricistas, entre muchos otros, pues impulsemos otro tipo de plataformas democráticas y combativas que pulvericen esta línea patronal, esta línea
esta línea gobiernista, como lo son la nueva Central de Trabajadores, la Asamblea General de Trabajadores, la AGT. También hemos estado colaborando con los compañeros de la UGTM, la Unión General de Trabajadores de México. Los compañeros de la UGTM pues tienen una plataforma bastante flexible, porque no solamente abordan a los trabajadores industriales, también abordan a todos los trabajadores en general, sin excepción alguna, de que defiendan sus derechos estipulados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, entre otros decretos que se han ganado a través de la movilización callejera. También Lenin y Stalin hablaron mucho del tema sindical, porque Lenin planteaba que era necesario pues impregnar una línea marxista en los sindicatos para que no degeneraran en otras desviaciones de tipo gremialista, de tipo tradeunionista. Cuando hablo del tradeunionismo, el tradeunionismo se llama así porque viene de la palabra inglesa trade union. En español son uniones de comercio. Es decir, eran organizaciones obreras que eran solidarias entre sí, que se apoyaban incluso monetariamente, pero que no era suficiente con eso, que también se requería darle un contenido político ideológico para que las luchas económicas pues tuvieran un mayor alcance y no fueran temporales, o al poco tiempo de ganarse pues los mismos patrones las desbarataran a la mayor brevedad posible. Entonces el tradeunionismo pues es una colaboración con la burguesía, porque no se plantea la socialización de los medios de producción, no se plantea la destrucción del Estado burgués y en su lugar un estado de dictadura del proletariado. Solamente busca por así decirlo, un parche o un paliativo a la explotación capitalista, pero no busca romper con la explotación capitalista. Stalin pues planteaba que los sindicatos deben tener una dirección obrera, una línea bolchevique, porque también existen sindicatos y partidos con bases obreras muy vastas o muy masivas, pero que su dirección es meramente burguesa. Un ejemplo muy claro pues es el Partido Laborista de Inglaterra, que no ha hecho nada para beneficiar a los trabajadores. Al contrario, se ha sumado a las políticas antiobreras, antipopulares, reduciendo los salarios, reprimiendo a aquellos que decidan organizarse de manera independiente, que desafíen el orden establecido. Y es por ello que también nuestras organizaciones hermanas impulsen los encuentros de sindicalistas de América Latina. Ahí están esfuerzos de países como Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, de aquí mismo de México, que se reúnen en un solo punto para enfrentar el sindicalismo amarillo o el sindicalismo blanco, dependiendo de cómo le llamen en algunos países, pero que es el sindicato que le conviene pues a los capitalistas y que desarticula a los proletarios. Pues la bolchevización que estamos tocando y la sovietización tiene que ver con eso, que
pues que la bolchevización implica que el Partido Comunista Marxista-Leninista, y así como sus brazos sectoriales, se bolchevicen, se disciplinen, se cualifiquen, que tengan un compromiso más férreo, más abnegado, que su espíritu de sacrificio inquebrantable sea equivalente pues a un sustento científico y revolucionario que sea pues que sea consecuente tanto en la teoría como en la práctica. Eso es eso es para nosotros la bolchevización. Pues para entender este término, pues bolchevique viene del ruso, y bolchevique significa mayoría, y la parte contraria de los mencheviques es minoría. Con esto no queremos decir que los bolcheviques siempre fueron mayoría. Hubo ocasiones, hubo escenarios en donde fueron minoría, pero mantuvieron ese rasgo de bolchevique porque ese era el objetivo, ganarse a las mayorías, obreras, campesinas, a todo el pueblo para poder derrocar al zarismo y al capitalismo en Rusia, y así como en las colonias que tenía sometidas y que posteriormente dieron nacimiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para mayores referencias hay un texto de Pianitsky que habla sobre la bolchevización en los países capitalistas. Ahí habla de que en los países capitalistas, después de que el poder soviético triunfó en la Revolución de Octubre, no lograron desarrollar este estilo de trabajo, y al contrario, fueron estos partidos comunistas en los países capitalistas degeneraron en partidos socialdemócratas, en partidos reformistas, en partidos revisionistas que solamente se conformaban con tener una representatividad en el Parlamento. Que con esto no queremos decir que la lucha electoral se debe omitir. Al contrario, es una lucha que debe servir para hacer la agitación como un espacio de denuncia política, pero no es la solución final, pues, porque sigue siendo parte de la democracia burguesa, de la dictadura de la burguesía, y nosotros no queremos coexistir o convivir con el capitalismo. Nosotros aspiramos a destruirlo para construir el socialismo y el comunismo. Es por eso que este tipo de organizaciones, este tipo de partidos en los países capitalistas se anquilosaron, se atrofiaron y terminaron en lugar de defender los principios internacionalistas y auténticamente revolucionarios de la Tercera Internacional, terminaron siendo apéndices de la Segunda Internacional que reivindicaron los traidores como Kautsky y como Bernstein, que fueron los traidores que no solamente le dieron la espalda a la clase obrera y apoyaron a la burguesía, sino que también asumieron una actitud colaboracionista con los imperialistas durante la Primera Guerra Mundial. Y en lugar de esa maniobra representó un chauvinismo y un nacionalismo bestiales que provocaron que unos obreros de un país se mataran con los obreros de otros países, cuando la actitud consecuente de los bolcheviques rusos fue el repudio a la Primera Guerra Mundial y un llamado al internacionalismo proletario. Es decir, que los obreros, en lugar de matarse entre ellos, deben organizarse sin importar la nacionalidad, las razas, el origen étnico, las religiones,
se debieran unir para enfrentar a los capitalistas, a los imperialistas, porque estos últimos les vendían la idea de que ellos luchaban por su país, cuando realmente luchaban por los intereses del gran capital, por sus intereses oligárquicos, por sus intereses anexionistas, beligerantes, para que unos bloques se posicionaran mejor que los otros. Entonces no hubo un beneficio para los trabajadores con la Primera Guerra Mundial. Solamente existió cuando esa Primera Guerra Mundial se convirtió en una guerra civil para defender las necesidades de los trabajadores mediante las huelgas generales, mediante las barricadas, y que posteriormente dieron nacimiento a la Revolución de Octubre, así como también las resistencias antifascistas y antiimperialistas en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Europa Oriental, que maduraron temporalmente hacia el socialismo. Perfecto, Sergio. Yo creo que en respecto a los conceptos, pues han quedado bastante claros, ¿no? Mencionabas hace poco lo de la bolchevización, lo que significa, ¿no?, esta palabra bolchevique, que viene del ruso y significa mayoría, aunque muchas veces no la es, pero después pues se adecúa, ¿no? Y quizás se te pasó, ¿no?, este concepto de sovietización. O sea, ¿a qué nos referimos como sovietización? También viene del ruso esa palabra, también viene del ruso, de la palabra soviet, que significa asamblea, ¿no? Así es. Así que sería como un proceso de generar asambleas, pero de acuerdo pues al modelo ruso, ¿no?, de la Unión Soviética, unas asambleas transparentes, sí. Asambleas que no caigan pues en la corrupción, que no caigan en el burocratismo, presas de cualquier ilegalidades, ¿no? De cualquier ilegalidad. En fin, yo creo que es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante interesante de tocar aquí. Sin embargo, pues veremos pues si lo podemos retomar en otra sesión del programa. Retomamos la idea de la importancia, ¿no?, de la creación de asambleas, de la creación de consejos, de la creación de órganos que representen a los trabajadores. También hablamos pues de distintos sectores, ¿no?, del sector campesino, del sector obrero, del sector estudiantil, de los profesores, la importancia de los sindicatos, ¿no?, en esa área. Y también pues rescatamos estos conceptos, ¿no?, que es la sovietización y la bolchevización. El soviet, efectivamente, es una palabra rusa y, como tú lo dijiste, significa asamblea, como sinónimo también de consejo, de comuna. Pues el soviet, si bien ahí tuvo nacimiento en Rusia, con los bolcheviques, ya había ejercicios previos de esa índole. No se llamaban como tal, pero retomaban esa idea de tener una representatividad para las masas. Pues ahí el ejemplo más evidente pues fue la Comuna de París, que justamente también en este mes se cumplieron 150 años de que terminó, porque empezó en marzo. Y terminó en mayo, cuando fue aplastada por el ejército francés y prusiano. Bueno,
a lo que quiero llegar es a que los obreros, como tú dijiste, se organizaban en asambleas, en organismos colectivos, ahí para mejorar sus propias condiciones de vida, para implementar cambios en la forma de ejercer el poder. Posteriormente hubo experiencias en Rusia con Gapón. Gapón era un sacerdote ortodoxo. Él organizaba obreros y campesinos. Por su concepción idealista, ético-religiosa, pensaba que con ablandarles el corazón a los terratenientes, a los capitalistas y a los zares, se podrían mejorar las condiciones de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y los hechos nos demostraron todo lo contrario, porque el famoso Domingo Sangriento fue donde fueron masacrados pues ahí muchos trabajadores, muchos obreros, campesinos, y lo que retoman los comunistas rusos es que es más bien la forma en que se organizaban, más no su espíritu pacifista o conciliador, pues, porque cuando hay lucha de clases no son intereses irreconciliables, y la única forma de que se superen esas contradicciones es mediante la imposición de una clase sobre otra. No hay compartición de poderes, pues, o se impone la burguesía con el capitalismo, o se impone el proletariado con el socialismo. No hay medias tintas. Todo pacifismo, toda actitud colaboracionista, pactista, pues son meras ilusiones reformistas, socialdemócratas, porque la experiencia histórica nos ha demostrado que la burguesía nunca va a ceder el poder voluntariamente, y se le tiene que arrancar por la fuerza. Por eso Marx decía que la violencia es la partera de la historia. Federico Engels decía que toda revolución es autoritaria, porque una parte de la población se va a imponer sobre la otra, y que justamente ese fue el error de la Comuna de París, que no entendió que era necesario también expropiar los grandes bancos, las riquezas capitalistas, para que estos mismos grupos de poder no terminaran financiando a la contrarrevolución, que fue tal y como sucedió, y que eso provocó la pulverización de la Comuna de París, que no tuviera un triunfo mucho más permanente, porque solo quiso democratizar el Estado burgués, no lo destruyó, no construyó un nuevo estado de dictadura del proletariado como tal, no se encaminó en la senda del socialismo ni del comunismo, y era natural que así fuera, porque el marxismo no era en ese tiempo, aunque ganó mucha aceptación, y aunque sus tesis eran científicas, revolucionarias, todavía había sectores de socialismos utópicos, del proudhonianismo, del anarquismo, del bakuninismo, que tenían una influencia muy, muy importante. Y lo peor de todo es que eran ejercicios para desbaratar y para sabotear pues esas luchas, porque había condiciones, digamos, muy importantes en donde en países como España, Francia e Italia, ya en el último cuarto del siglo XIX, pues ellos eran una fuerza muy importante, y no se atrincheraron como debieron haberlo hecho, y eso se pagó muy caro,
muchos movimientos y muchas organizaciones fueron masacradas. Y no se les respetaba ni siquiera sus derechos más elementales. Esas fueron las consecuencias que dejaron este tipo de concepciones pequeño burguesas, y que al final de cuentas pues estas al ser pequeño burgués pues tienen un tinte propiamente burgués o de la gran burguesía, porque le sirven a sus maniobras, sabotean la lucha revolucionaria. Pues qué más decir, bajo ese tenor tienen actitudes bastante sectarias, muy aisladas. Quemaban las fábricas, destruían las máquinas, pero el problema no era ni las fábricas ni las máquinas. El problema es que estaban en manos privadas, y que se trata de que en lugar de que fueran propiedad de unos cuantos capitalistas, fueran propiedad de toda la clase obrera y del campesinado, así como del pueblo en general. Es decir, una socialización de los medios de producción. Ellos no entendían esa evolución de que la producción se volvió social, pero la apropiación seguía siendo privada, y ellos planteaban una regresión, es decir, un programa reaccionario en el que hubiera pequeños productores, y la pequeña producción, por muy embrionaria que sea, sigue siendo capitalismo, porque tiene que explotar, tiene que competir con otros capitalistas o con otros empresarios para que pueda sobrevivir. Pues ahí cualquier otra fábrica que no entienda eso, pues está condenada a la perdición, y lo único que ha logrado rescatar a ese tipo de empresas pues ha sido el control obrero, porque vemos experiencias como las de Venezuela, en donde empresas como Kellogg's y Thomas & Greg fueron tomadas por los mismos obreros, y ante la incompetencia de la socialdemocracia venezolana con Maduro y la hostilidad de la derecha fascista pro-estadounidense, pues los obreros decidieron tomar un rumbo independiente, y así es como están logrando mantener operables esas empresas, sufragar sus propias necesidades. Quizá todavía eso no es socialismo, porque no es el sistema hegemónico, pero es un germen y que debemos aprender. También en Grecia, ante la crisis, muchos obreros rescataron diversas fábricas bajo su propia dirección, sin necesidad de capitalistas ni de burgueses. Ya para ir cerrando, también es necesario hablar del poder popular, porque no en todos lados va a prevalecer el poder soviético en un primer momento. También se requiere una fase como que de transición o de construcción del poder soviético, y el poder popular, si bien no abona directamente ese proceso, pero nosotros los marxistas leninistas debemos tener la capacidad de impregnarle ese sello, pues. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los países de Europa Oriental, a excepción de la Yugoslavia titoísta, que fue un brazo del capitalismo en lo general y en lo particular de los imperialistas estadounidenses e ingleses, y que fue la ruptura de la Cominform, y que fue un golpe contra el bloque socialista. Los demás países como Alemania Oriental, como Bulgaria, Hungría, Rumania, Albania, Checoslovaquia, pues
en un primer momento fueron democracias populares, es decir, era una especie de gobierno, una asamblea en donde convergían diferentes clases sociales, también la pequeña burguesía, las capas medias, pero a quienes se excluyeron fueron a los grandes capitalistas y a los grandes terratenientes. Entonces era un proceso, digamos, de transición. Algunos le llaman, algunos definen la democracia popular como el socialismo en construcción. Para nosotros la democracia popular no trascendió de 1953, porque de 1953 en adelante pues tuvo la línea revisionista que las degeneró hacia el capitalismo y se convirtieron en los satélites del socialimperialismo soviético mediante el Acuerdo de Cooperación Mutua Económica y el Pacto de Varsovia. Pero entre 1945 y 1953 se logró una importante expropiación a los capitalistas, a los terratenientes. En el caso de la Alemania Oriental, le confiscaron las propiedades a los nazifascistas. Y también merece la pena hacer una aclaración, porque la propaganda burguesa y la historiografía anticomunista dice que los soviéticos estuvieron a favor de la división de Alemania, lo cual es una mentira, porque en muchos documentos políticos, en muchas actas, los soviéticos plantean que Alemania debería ser neutral y democrática, es decir, sin ninguna influencia, ni siquiera la soviética, hacia el socialismo, pero tampoco plantea que sea un camino favorable para los imperialistas estadounidenses, ingleses y franceses, que fueron los que abonaron a esta división, porque porque primero se conformó la Alemania Occidental en la primera mitad del año de 1949, y ya en la segunda mitad la Alemania Oriental recibió el apoyo de la Unión Soviética. También era natural que fuera así, porque hubo obreros, el pueblo alemán sobre todo en la parte oriental fue la que sintió un enorme afecto y simpatía hacia la Unión Soviética, porque también contribuyeron a la destrucción del nazifascismo. Era natural que la Alemania Oriental se fuera respaldada por la URSS, y en ese tiempo pues ahí reivindicamos la línea de Willem Pieck. En el caso de Hungría reivindicamos a Matías Rákosi, a Josef Revaj. En Checoslovaquia Klement Gottwald, a Šepika. En Polonia reivindicamos a Boleslav Bierut, a Hilary Mink. En Rumania pues ahí reconocemos el esfuerzo de la compañera Hanna Pauker. En Albania pues ahí los camaradas Enver Hoxha, su compañera de vida y de armas, Netsmije, que falleció recientemente el año pasado. De Bulgaria pues al camarada Dimitrov, a Chervenkov, a Kolarov, pero ya no reivindicamos ahí a los revisionistas. En Alemania Oriental la degeneración fue principalmente con la camarilla de Ulbricht y Honecker. En Polonia fue con Gomulka, en Bulgaria con Suikov, en Hungría con Kadar, en Rumania con Ceausescu, pues Yugoslavia pues como dijimos representó una ruptura contra el socialismo y a favor del capitalismo, principalmente a favor de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces ahí
nos opusimos a la camarilla nacionalista de Tito y de Ranković. En Albania, pues hasta 1985 que murió en Verhoša, pues ahí se impuso la camarilla de Rami Salia, que fue la que restauró el capitalismo. Estos nombres los menciono porque merece la pena también hacer la distinción. También merece la pena resaltarse que hubo esfuerzos serios y que no todo fue degeneración. También hubo grupos consecuentes a favor del marxismo-leninismo y que ya en otro programa vamos a tener la posibilidad de profundizar. Y si pudiera ser por país, mucho que mejor. Exactamente, compañero. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar el programa de hoy. Pues agradecerles, ¿no?, una vez más por sintonizarnos. Recordar que este esfuerzo de la radio es impulsada por el FPR y por la UJRM. Ya si ustedes quieren participar, no olviden pues dejarnos algún comentario, alguna pregunta, algún tema del que quieran que hablemos, cualquier cosa, pues en los comentarios nos pueden dejar ahí sus inquietudes. Y pues sin más, yo soy el compañero José. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí participando. Gracias a ti por ser nuestro anfitrión, por darnos este espacio y pues sin más que decir, pues viva la Unión de la Juventud Revolucionaria de México y viva el Frente Popular Revolucionario. Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima.